El juez Harold Brenner pensó que estaba a punto de sentenciar a otro adolescente imprudente. Pero en cuanto el acusado abrió la boca, el juicio dio un giro inesperado. La atmósfera en la corte del condado de Los Ángeles era espesa, cargada, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Las bancas estaban llenas, los murmullos recorrían la galería como olas que chocaban suavemente contra las paredes de madera. Al frente, un joven parecía demasiado pequeño para la inmensidad de la mesa de la defensa. De pie, con las manos en los bolsillos y la barbilla apenas alzada, proyectaba una mezcla desconcertante de calma y desafío. Mateo Ramírez, 18 años. Acusado de robo de auto y resistencia a la autoridad. ¿Cargos serios? Sí. Pero el verdadero juicio que se libraba en esa sala no era solo legal, era personal. El juez Brenner tamborileaba los dedos con desgana sobre su estrado, con esa mirada cargada de prejuicio que lanza quien ya se siente dueño del veredicto. ¿Te crees algún tipo de experto legal?, preguntó con desdén. Esto no es un club de debate, chico. Las risas suaves salpicaron la sala. Hasta la fiscal sonrió. Mateo no. Había esperado ese momento durante años. No para estar allí, claro. Nunca soñó con el banquillo de los acusados. Pero conocía el lenguaje de los tribunales mejor que cualquier joven de su edad. Mientras sus amigos memorizaban estadísticas de la NBA, él estudiaba jurisprudencia. Mientras otros jugaban videojuegos, él imaginaba alegatos y sentencias. Su madre, Rosa Ramírez, trabajó 2 décadas como asistente legal. Mateo creció entre expedientes, anécdotas y verdades incómodas sobre cómo funciona el sistema, fiscales que tomaban atajos, jueces con favoritos, defensores públicos rebasados. A los 14 años, ya analizaba juicios con una claridad inquietante. Pero para Brenner, Mateo no era más que otro adolescente descarriado. Terminemos con esto rápido, dijo el juez hojeando el expediente. Tengo un partido de golf a las 2. Fue en ese instante cuando todo empezó a cambiar. Mateo sonrió, apenas. Una línea casi invisible que solo alguien atento habría notado. La fiscal Gina Ellsworth se puso de pie. Segura. Pulcra. Impecable. Había dado ese discurso decenas de veces. Su señoría, el Estado probará que Mateo Ramírez fue sorprendido al volante de un Audi A6 robado. Narró la persecución. Habló de las huellas. Mencionó el informe del oficial Samuel Tren. Todo sonaba perfecto. Pero Mateo sabía lo que nadie más parecía notar, había fisuras en ese relato. Y estaba a punto de exponerlas. Cuando la fiscal terminó, Brenner llamó a la defensa. Isabel Torres, la abogada de oficio, se levantó nerviosa, apenas balbuceó una frase. Mateo la interrumpió suavemente, con una mano sobre su brazo. Me representaré a mí mismo, su señoría. El silencio fue absoluto. Luego, una mezcla de sorpresa, burla y curiosidad llenó el aire. Pero Mateo no vaciló. Dio un paso al frente. Fiscal Ellsworth, usted dijo que el oficial Tren me vio conduciendo el vehículo. ¿Eso está escrito en su informe? Así es, respondió ella, sin dudar. Mateo asintió. Entonces, su señoría, solicito que ese testimonio se deseche. El oficial Tren no me vio. De hecho, ni siquiera estaba de servicio esa noche. La corte contuvo el aliento. Mateo pidió verificar los registros de GPS del oficial. Si lo que decía Ellsworth era verdad, su ubicación debía coincidir. Pero él sabía que no lo haría. Ellsworth vaciló. Tardó demasiado en responder. Y en ese instante, todos lo sintieron, algo se había roto. La certeza. La fiscalía también mencionó mis huellas en el volante, continuó Mateo. Pero, ¿acaso eso prueba que robé el auto? Caminó hacia el jurado. Imaginen que entran a una tienda, se prueban una chaqueta y la dejan en el perchero. ¿Eso los hace ladrones? Las palabras no eran solo defensa. Eran precisión. Eran estrategia. Eran el resultado de años de observar, de escuchar, de aprender. Y mientras la fiscalía comenzaba a tambalear,
la imagen de aquel adolescente ingenuo se desmoronaba frente a todos. Lo que quedaba frente al estrado era otra cosa. Las manos en los bolsillos la cierran. Tal vez luego la cuelgan de nuevo y se van. Horas más tarde, alguien roba esa chaqueta. ¿Significa eso que sus huellas en la prenda prueban que ustedes se la llevaron? Algunos miembros del jurado se miraron entre sí. Alguien en el público musitó algo por lo bajo. Mateo no les dio tiempo a responder. El auto en cuestión estuvo estacionado fuera de una tienda de autoservicio, un 7-Eleven, varias horas antes del supuesto robo. Yo estaba dentro de la tienda, con 3 amigos. Sí, cuando pasamos junto al coche, me recargué en él. Incluso abrí la puerta. ¿Por qué? Dirán. Porque estaba inseguro. No lo pensé mucho. No tomé el auto. No lo conduje. No robé nada. Fue un momento tonto de curiosidad. Dejó que las palabras calaran un instante. Y entonces lanzó la siguiente pregunta como un bisturí. ¿Tocar algo te convierte en delincuente? La fiscal Ellsworth carraspeó. Hojeó sus notas, buscando desesperadamente una estrategia que ya no encontraba. Mateo prosiguió. Sin tregua. Y ya que estamos con el tema, hablemos de cómo se obtuvo esa prueba de huellas. Giró hacia el juez Brenner. Su señoría, ¿el especialista forense de este caso fue convocado para testificar? Brenner parpadeó, sorprendido. Miró a la fiscal. Ellsworth dudó, antes de admitir, en voz baja. No. Los labios de Mateo se fruncieron apenas. Entonces, a ver si entiendo bien. El Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme. Pero no consideró necesario traer al especialista que la procesó, sin darme la oportunidad de interrogarlo, preguntar sobre la cadena de custodia, o cuestionar la precisión del análisis. Ellsworth cerró la boca con fuerza. Mateo asintió, como quien confirma una verdad incómoda. ¿Interesante? Brenner presionó el puente de su nariz. El caso, claramente, ya no era el trámite sencillo que esperaba. Pero Mateo todavía no había terminado. Lo que diría a continuación lo cambiaría todo. Su señoría, me gustaría presentar como prueba una declaración oficial del propietario del vehículo. El juez frunció el ceño. ¿El propietario? Sí. El señor Luis Mendoza. Propietario registrado del Audi reportado como robado. ¿Y qué dice esa declaración? Preguntó Brenner, ya sabiendo que la respuesta iba a complicarlo todo. Mateo sostuvo la transcripción en alto. Dice, dejé el auto encendido mientras entraba a la gasolinera. Un muchacho debió subirse y se fue conduciendo, pero no era el tipo al que arrestaron. Vi al chico. Era blanco. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mateo dejó caer la hoja sobre la mesa. Eso está en el reporte policial original. El mismo que la fiscalía decidió ignorar. Se giró hacia Brenner. El oficial que me arrestó omitió esto en su testimonio. La fiscalía lo pasó por alto. Y aún así quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de toda duda razonable. Ellsworth intentó interrumpir, apresurada. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue sorprendido en posesión del vehículo. Pero Mateo negó con la cabeza. Despacio. Firme. No lo fui. Su voz no subió de volumen, pero resonó como un disparo. Me detuvieron a varias cuadras de donde se abandonó el vehículo. Yo estaba caminando de regreso a casa después de comprar unos bocadillos con mis amigos. No estaba en el coche, ni cerca de él, ni corriendo de nada. Lo único que me vincula a este caso es un trabajo policial descuidado y sus conclusiones apresuradas. El juez Brenner soltó un largo suspiro. Se masajeó la sien. El caso se desmoronaba ante los ojos de todos.
Mateo se volvió hacia el jurado, por última vez. El verdadero sospechoso escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un muchacho latino en la zona, y decidieron que eso bastaba. De eso trata realmente este caso. Silencio. Brenner se aclaró la garganta. Se acomodó las gafas. ¿Algo más de la fiscalía? Ellsworth permaneció rígida. Rostro enrojecido. Nada que decir. No, su señoría. El juez Brenner exhaló. Miró a Mateo. Luego al jurado. Finalmente, bajó ligeramente la cabeza. Caso desestimado. Un instante de asombro. Luego, caos. Murmullos. Voces. Libretas. Flashazos. Micrófonos. Pero Mateo no se movió. Quería que ese momento se quedara grabado. Brenner, aún con el mazo en la mano, volvió a mirarlo. En sus ojos, algo que no había estado allí antes. Reconocimiento. Quizás hasta un poco de culpa. Mateo le sostuvo la mirada. Y se dio la vuelta. Cuando llegó a la puerta, el juez habló una vez más. Señor Ramírez. Mateo se detuvo. Debería considerar estudiar Derecho. Mateo sonrió. De helado. No necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino. Fuera del tribunal, los reporteros lo esperaban como buitres. ¿Cómo lo hiciste, Mateo? ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo se siente haber vencido al sistema? Mateo se subió la capucha. No respondió. No era por fama. Era por justicia. Su madre, Rosa, lo esperaba al final de las escaleras. Brazos cruzados. Expresión dura, y los ojos brillantes. Mi hijo, casi me matas del susto. Mateo se rió. Tenía que arriesgarme, ma. Ella lo envolvió en un abrazo. Siempre fuiste el terco de la familia. Y mientras las cámaras seguían capturando su imagen, Mateo ya estaba pensando en lo que vendría. En la acera de enfrente, el juez Brenner observaba en silencio. Sin arrogancia. Solo reflexión. Sabía que ese juicio no sería uno más. Porque Mateo no solo se defendió. Obligó al sistema a enfrentarse a sí mismo. Y por una vez, el sistema retrocedió. Primero esto. Luego, lo que sigue. Porque este no era solo el caso de Mateo. Era el de todos los que no tienen voz. Si esta historia te hizo pensar, aunque sea un segundo, compártela. El sistema de justicia está hecho de leyes. Pero lo mueven personas. Y las personas pueden cambiar. Si las obligamos a hacerlo. Dale like, suscríbete para más historias que importen. Y sigamos la conversación. Porque la próxima vez, el acusado podría ser alguien que conoces.